Ok, pues bueno, primero que todo, muy buen día a todos. Muchas gracias a la gente de la OUC por permitirme estar acá el día de hoy. Para mí es un honor y siempre es un privilegio estar acá compartiendo conocimiento con las comunidades Java. Entonces, como ya mencionó Rolando, algo que les pido es que por favor coloquen todas sus preguntas en el Q&A y conforme vayamos avanzando, al final de la charla voy a tratar de responder la mayoría. Entonces, a pesar de que el título original estaba en portugués, porque originalmente pensé que iba a presentar esto en América Latina, la presentación del día de hoy es en español. Y no me voy a enfocar tanto en las mejoras de Java como lenguaje de programación, sino un par de historias de cómo hemos realizado actualizaciones de proyectos empresariales en Java. Entonces el título del día de hoy es desde Java 8 on-premise para Java 11 en la nube hasta Java 14 en el infinito. La presentación del día de hoy la voy a iniciar a partir de una historia. Esta historia es cómo nosotros fuimos actualizando dos de nuestras aplicaciones más importantes, que a su vez son dos buenas experiencias de cómo realizamos actualización de una aplicación modular grande y sobre todo cómo estas historias del mundo real me dieron la pauta de crear por lo menos un tutorial pequeño de cuáles son los pasos que se deben de seguir al momento de actualizar proyectos desde versiones anteriores de Java. Entonces les voy a comentar las historias. Generalmente cuando ustedes les hablan de que Java es un lenguaje de programación, les venden mucho la idea de que es compatible hacia atrás, lo que indica que cuando nosotros hacemos un proyecto en Java 4, por ejemplo, técnicamente a nivel de lenguaje nosotros podríamos llevarlo a Java 11, a Java 14, pero eso es a nivel de lenguaje. Cuando nosotros hablamos de proyectos en Java, entonces la historia se empieza a complicar un poco más. Y para ponerlos en contexto, les voy a dar dos aplicaciones de software que nosotros logramos actualizar y cuál fue el proceso, cuáles fueron las limitantes y más o menos cuánto tiempo nos llevaron estas actualizaciones y qué podrían aplicar ustedes. El primero que nosotros ya logramos actualizar a Java 11 es un sistema de geocerca. El sistema de geocerca tiene como principal objetivo controlar vendedores de visitadores médicos, que es algo que aquí en Guatemala el mecanismo con el cual se vende medicina es que el visitador va con el doctor. Entonces hay alrededor de 40 a 50 visitadores médicos, todos con una aplicación en Android, conectándose a un backend elaborado con Java EE y eventualmente que evolucionó a MicroProfile. Algunas de las métricas que nosotros tuvimos en este proyecto es que el proyecto inició en 2017, que lleva aproximadamente 3 años en desarrollo y se sigue manteniendo. Fue compuesto por 5 módulos que son WARs, microservicios, la nada despreciable cantidad de 348 clases y 17.160 líneas de código más dependencias. En su estado original era compuesto por Glassfish 4, Java EE 7 y Java 8 y actualmente ya se ejecuta sobre Payara 5, Jakarta EE 8 y MicroProfile 3.2, atendiendo de forma transparente a clientes en Android y un cliente web elaborado con Angular moderno, con Angular con TypeScript. Para ponerlos en contexto, el primer commit de este proyecto fue realizado en el año 2017, que son de aquellos primeros commits que uno hace donde dice la definición del proyecto en Eclipse, y luego el proyecto nació originalmente en Glassfish. Entonces, el 4 de julio de 2017 yo estaba haciendo el commit para el data source. Entonces, ¿qué puedo obtener de acá? Es posible migrar a aplicaciones legacy. Algo que me decía un profesor en la universidad y yo estoy totalmente de acuerdo, es que los proyectos que son exitosos son aquellos que llegan a convertirse en legacy, porque significa que cumplieron su objetivo, la gente los aceptó y se les sigue dando mantenimiento. Entonces, que un proyecto ya lleve 3 años en producción, atendiendo y actualizándose en tecnología, yo lo defino como crear una aplicación legacy modern, porque tenemos que invertir en su mantenimiento, en desarrollos nuevos, pero utilizamos una base que se ha ido estabilizando durante el transcurso de 3 años y al mismo tiempo nosotros aprovechamos tecnología y cómo esta va evolucionando. Este, por ejemplo, fue el último commit que fue realizado el 28 de julio y, entre otras cosas, formatearon nuevamente el código porque teníamos la clásica pelea entre espacios versus tabs. Entonces, se me hizo chistoso el commit para que fuera el último commit después de 3 años y decidí compartírselo.
El segundo es un sistema un poco más complejo que quedaría dentro de la categoría de Managerial Information Systems, que es un sistemita, entre comillas, contable y empresarial. Este sistema, para dimensionarlo, nosotros arrancamos originalmente en 2014. Este es un proyecto que ha ido de la mano de nuestra empresa, que nosotros también arrancamos en 2014. Y actualmente está compuesto de 10 módulos entre aplicaciones WAR, Enterprise Java Beans y EARs. Las estadísticas hasta el día de ayer son 671 clases y tiene aproximadamente 39.480 líneas de código más dependencias. Originalmente ni siquiera estaba en Java 8, estaba en Java 7 y actualmente lo podemos desplegar en Wi-Fi o en JBoss utilizando Jakarta E8 y Microprofile 3, atendiendo a un cliente web que todavía está en fase de actualización porque fue creado en AngularJS. Entonces, cuando muchas personas me preguntan cómo podemos actualizar proyectos en Java y si es viable actualizar un proyecto legacy, yo les suelo mostrar esta evidencia. Yo tengo un proyecto que arrancó el 12 de noviembre del 2014. Brasil acababa de perder 7-1 con Alemania, todavía no sabíamos que íbamos a tener pandemia, y el último commit fue realizado el 1 de junio por uno de nuestros desarrolladores. Obviamente es una aplicación que ha ido evolucionando, pero darle mantenimiento a una aplicación durante 6 años y ir adoptando las nuevas versiones de Java es algo que se debe de hacer proactivamente y que probablemente, si ustedes están en esta charla, ya se dieron cuenta que el salto hacia Java 11 no va a ser tan fácil como fue el salto, por ejemplo, de Java 6 a Java 7 o de Java 7 a Java 8. Ahora vamos a ver los porqués. Cuando nosotros hablamos del mundo real, el mundo real al que yo me refería al inicio de la charla son por lo menos las 2 aplicaciones que les acabo de mostrar con sus propias métricas. Y además de esto, también en su momento hemos tenido necesidad de actualizar un POS elaborado con JavaFX y Windows. Y uno tras otro me he encontrado exactamente con los mismos problemas. Entonces, si a mí me preguntaran cuál es el problema principal al actualizar aplicaciones desde Java 8, yo le listaría que hay por lo menos 6 problemas. Primero, con la introducción del sistema de módulos en Java 9, las aplicaciones de escritorio ganan ventajas porque ya no tenemos que incluir máquinas virtuales completas. Y al mismo tiempo, si nosotros quisiéramos una máquina virtual modular que no tenga AWT, Swing, Audio, porque va a correr en un servidor, ya lo podemos hacer a partir de Java 9. Pero esto tuvo una consecuencia en el ecosistema de Java. Y fue una consecuencia que básicamente quebró todo el ecosistema de Java, que fue la desaparición del paquete Song Misc Unsafe. Desde las versiones anteriores de Java, muchas bibliotecas que necesitaban alta velocidad y alto desempeño de bytecode utilizaban rutinas dentro de Song Misc Unsafe para permitirnos acceder directamente a algunas rutinas más cercanas al core de la máquina virtual de Java. El problema que cuando las bibliotecas y proyectos open source vinculaban con Song Misc Unsafe, automáticamente hacían que el código ya no se pudiera modularizar. Entonces el equipo de la máquina virtual decidió ocultar el paquete Song Misc Unsafe y esto básicamente creó un mundo postapocalíptico, que de hecho hay un artículo que les voy a mostrar que tuvimos una gran dificultad para actualizar los proyectos desde Java 8 hacia versiones posteriores de Java. Un detalle importante es que a partir de Java 11, los módulos correspondientes a Corva y Java EE ya no son parte de la máquina virtual de Java. Mientras que Java EE, Oracle decidió amablemente liberar toda su propiedad intelectual y implementaciones que antes venían dentro de la JVM. En el caso de Corva, al módulo de Corva que estaba dentro del JDK, nadie le quiso dar mantenimiento. Entonces, si su aplicación depende de Corva, sería la única excepción y ahí sí les podría decir, ya no se van a poder actualizar a partir de Java 8 y deben de buscar otros mecanismos. Tercero, así como se quitaron módulos de Java EE y Corva, también a partir de Java 11, JavaFX se volvió un proyecto independiente. Entonces, si ustedes tenían alguna aplicación en escritorio que utilizara JavaFX como toolkit, actualmente ya no se encuentra en la máquina virtual de Java, porque se volvió un proyecto open source, siempre patrocinado y con financiamiento de Oracle, pero Oracle decidió que debía de tener su propio ciclo de vida y aceptar más colaboraciones externas, por lo que ya no está incluido dentro de la máquina virtual. Por último, otro problema que van a tener, y probablemente sea el más simple de resolver, pero el que más dolor de cabeza les dé, es
cómo configurar los IDEs para soportar las nuevas versiones de Java. Porque no es lo mismo venir y tomar un proyecto en NetBeans 8 que hacer lo mismo con NetBeans 12. Con los 4 o 5 años de diferencia que han salido de estos IDEs, nosotros podremos asumir que han añadido soporte a nuevas características de Java y con soporte al ecosistema. Y por último, algo que siempre me preguntan es, ¿y qué pasa con el nuevo licenciamiento de Java? A partir de Java 8, el licenciamiento de Java cambió y si yo lo resumiera en una frase, Oracle básicamente liberó todas sus características premium. Entonces, para fines prácticos, el código que ustedes encuentran en el proyecto de software libre OpenJDK es exactamente el mismo que encuentran en las máquinas virtuales de Oracle. La diferencia es que si quieren utilizar la máquina virtual de Oracle Hotspot, que descargan de los sitios oficiales de Oracle, tienen que pagar en caso de que lo pongan en producción. Entonces, similar a cómo funciona Oracle Database u otro software de Oracle, la licencia OTN les permite utilizar la máquina virtual de Java como estudio, como desarrollo, pero si lo quieren montar en producción, entonces ustedes deben de pagar una cantidad por el soporte de Java. Sí y solo si utilizan la máquina virtual de Oracle. Entonces vamos a revisar más a detalle cómo creo yo que se debe de atacar este rompecabezas si lo que necesitan es actualizar una aplicación desde Java 8 o incluso desde Java 7. Entonces, a partir de las experiencias que yo les comentaba, yo desarrollé como un algoritmo, podemos decir que desarrollé un algoritmo, pero más allá de eso me di cuenta que hay varios requisitos a cumplir en el momento que ustedes quieren dar el salto desde Java 8 hasta Java 11. Sin discutir las motivaciones que generalmente son mejoras en el lenguaje, mejoras en las APIs y mejoras en la máquina virtual de Java, los pasos que deberán de seguir en el momento que quieren actualizar sus proyectos son los siguientes. Primero tenemos que verificar y probar la compatibilidad del runtime, del servidor o del framework que estemos utilizando. Hoy en día pocos desarrolladores Java hacen algo desde cero, ya sea que les guste Jakarta EE, Spring, algún framework independiente como Spark o algún framework incluso que no sea específico de Java como Akka o Ktor, que son de Scala y Kotlin. Necesitan verificar antes de intentar dar el salto si ya está disponible un runtime compatible con la versión de Java que quieren ejecutar. Número 2, algo que les recomiendo para realizar sus experimentos es que puedan tener múltiples máquinas virtuales de Java en sus computadoras de desarrollo o de investigación y desarrollo y sobre todo que las puedan cambiar fácil porque tienen que garantizar que el código que compilaba en Java 8 también compile y se ejecute en Java 11. Número 3, algo que es bien importante y suele ser el origen de la mayoría de errores, es que la versión de Maven que ustedes utilicen tiene que ser una versión compatible con Java 11. Yo les voy a dar los números correctos y sobre todo verificar que la versión de Maven que trae su IDE también sea compatible con Java 11. Una vez que pasaron las primeras barreras, que son las versiones de tengo la máquina virtual de Java correcta, lo voy a poder compilar y sé que mi runtime me va a garantizar soporte a las nuevas versiones de Java, es el momento de actuar. Para lo cual, la recomendación general, de acuerdo a lo que yo he visto, es actualizar las bibliotecas, dependencias y frameworks. Y en el caso que dependan de un módulo de Java EE, por ejemplo, que tengan un web service desarrollado en SOAP, ya no pueden depender de los módulos que están incluidos en la máquina virtual de Java. Tienen que incluirlos en su proyecto como una dependencia. Afortunadamente son open source, entonces si ustedes ya tienen su proyecto en Maven o en Gradle, automáticamente los pueden agregar como dependencia. Número 6, pero no menos importante, tienen que actualizar su IDE. Yo he notado mucho que en la cultura de desarrolladores, principalmente en mi país, la gente suele, digámoslo así, adaptarse a una versión en particular del IDE. Por ejemplo, yo veo y conozco mucha gente que todavía utiliza NetBeans 8. Y ese va a ser un problema si lo que quieren es dar el salto desde Java 8 hasta Java 11. Y en el caso que su proyecto sea de escritorio, aquí sí tienen entonces que estudiar e implementar el módulo de JavaFX dentro del sistema de módulos de Java. Pero en proyectos empresariales que están elaborados con Java EE, con Spring, no es necesario ni obligatorio, si ustedes no lo desean, utilizar el sistema de módulos de la JVM.
Número 8, una vez que tienen su proyecto listo, entonces también sería buena idea determinar qué Java necesitan, porque a pesar de que hoy en día tenemos múltiples distribuciones de Java, no todas son iguales. Dependiendo del producto que ustedes utilicen, puede que por contrato necesiten una máquina virtual de Java en particular. Y número 9, si ustedes tienen una maraña de aplicaciones, podrían no hacer la actualización de tipo Big Bang, podrían que algunos módulos se actualicen y pasen a Java 11, mientras que otros módulos continúen en Java 8 o incluso en Java 7. Entonces, hay diferentes estrategias para ejecutar distintas versiones de Java en producción. Entonces, estos pasos que yo les coloqué acá son los pasos que yo me llevé para actualizar las dos aplicaciones del contexto que estamos viendo el día de hoy. Obviamente fue un proceso de prueba y error, de leer muchos blogs, pero si siguen este algoritmo o si siguen cada uno de los pasos, probablemente tengan éxito en el momento que estén actualizando su proyecto. Entonces, vamos a revisar algunas particularidades de estos pasos. Lo primero es que dependiendo cuál sea el runtime que ustedes utilicen, tienen que verificar si ya tienen un lanzamiento disponible para Java 11. Los runtimes más comunes, o por lo menos los que yo he tenido que dar más soporte en mi país, actualmente serían Tomcat, Spring y alguna de las versiones de Java EE. Entonces, tanto servidores de aplicaciones como JBoss o Wi-Fi, como OpenLiberty, como Payara y WebLogic, ya tienen versiones oficiales con Java 11. Entonces, la primer limitante siempre suele ser mi aplicación solo corre en una versión de Tomcat o mi aplicación solo corre en una versión de Payara. Antes de ponerse a actualizar bibliotecas, código y demás, lo primero que tienen que garantizar es si el runtime les va a dar la compatibilidad que ustedes desean, porque aunque actualicen su código y dependencias, si están ejecutando, por ejemplo, un Payara 4, un WebLogic 12.3, no van a poder ejecutar su servidor de aplicaciones sobre la nueva JVM. Y es algo que los desarrolladores callejeros, digámoslo así, o los desarrolladores que estamos acá afuera haciendo software comercial, no controlamos, porque a menos que ustedes colaboren con los proyectos, cada uno de los productos de servidores de aplicaciones o como el Spring Framework tienen sus propios calendarios de lanzamiento. Una vez se aseguran que su runtime es compatible con Java 11, entonces debemos de pasar a la siguiente recomendación. Para serles franco, la actualización de una aplicación desde Java 8 a Java 11 es un proceso de prueba y error. Y para facilitar las pruebas, lo común es que en una misma computadora nosotros tengamos disponibles distintas máquinas virtuales. Y para esto yo encontré dos softwares que hacen posible la actualización. El primero, que es el que yo utilizo personalmente, es JEnv. Está pensado para entornos Unix, entonces es compatible con Linux y con macOS, y básicamente lo que me permite es gestionar y tener N versiones de máquinas virtuales de Java en el mismo sistema. Si ustedes están en Windows o desean que la herramienta también gestione la actualización y la instalación, entonces la que yo les recomendaría es SDKman, porque en SDKman van a encontrar no solo una, sino varios instaladores de la máquina virtual de Java disponibles desde Internet, y lo más importante, que es compatible con Windows. Entonces, en mis pruebas, yo tradicionalmente trabajo en entornos Unix y por eso adopté JEnv, pero en determinado momento he tenido que dar soporte a entornos de desarrollo y a distintos desarrolladores. Entonces, si están en Windows, les recomiendo SDKman. Ambos sirven más o menos para lo mismo, gestionar, y sin que yo tenga que estar instalando manualmente y configurando las variables de entorno manualmente, yo puedo establecer cuál es la máquina virtual que necesito. En el caso de las bibliotecas, aquí es donde yo les tenía la mala noticia. El que yo tengo a la derecha, aunque no se vea con toda la resolución, es un artículo que estuvo disponible en InfoQ desde el 2016, que era un mundo postapocalíptico de la biblioteca Song Miscon Safe. Aunque aquí relatan todos los detalles técnicos de por qué esta biblioteca podría perjudicar sus desarrollos, lo que sí les puedo decir es que era una biblioteca muy importante y desde el día cero que estuvo en la máquina virtual de Java, su nombre indicaba que no debían linkear código contra ella porque en algún momento la iban a cerrar. Java tiene 25 años, esto sucedió hace 5 años, entonces pasamos 20 años enlazándonos contra esta biblioteca y perjudicó a todas las bibliotecas de categoría de generación dinámica o generación dinámica de bytecode. Específicamente,
bibliotecas como Bytebody, ASM y Hive son base de los frameworks que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Específicamente Spring, Java EE, Hibernate o por ejemplo Mockito para hacer testing. Resulta que todas estas bibliotecas comerciales que nosotros utilizamos dependían de una u otra forma de todas estas bibliotecas de manipulación y generación dinámica de bytecode. Y estas bibliotecas se quebraron en el momento que Java 9 salió al mercado y llevó un tiempo a actualizarlo. Entonces, ¿qué significa esto para una actualización? Si ustedes utilizan una versión vieja de Hibernate, una versión vieja de un servidor de aplicaciones, como por ejemplo Payara, estos servidores de aplicaciones dentro traen Hibernate o Eclipse Link, y Hibernate o Eclipse Link dependen de ASM para la manipulación de bytecode. Entonces, es toda una cadena de responsabilidad donde si intentan ejecutar un application server o un runtime, este no va a funcionar en Java 11 o en Java 9 de hecho, porque no es posible que él entre y manipule el bytecode a través de some misc unsafe. Entonces, tuvimos que tener un periodo de adopción desde que salió Java 9 hasta que se estabilizó la mayoría de los servidores de aplicaciones, que probablemente fue el año pasado. Y mientras eso pasaba, la mayoría de developers no hicimos el salto a Java 9 porque nuestros runtimes favoritos no funcionaban. Y si hoy, en 2020, ustedes toman un proyecto hecho en 2016, es probable que no les funcione, a menos que actualicen una por una sus dependencias, ya que la mayoría de proyectos en el ecosistema de Java ya presentó nuevas versiones compatibles con Java 11. Entonces, en el caso de Maven es un poco más simple la configuración con Java 11. Deben de asegurarse que por lo menos tengan Maven 3.5.0. La última versión estable es Maven 3.6.0, entonces están bastante seguros. Pero si ustedes personalizan sus builds dentro del POM XML y usan versiones específicas de los plugins de Maven, como Compiler, Surefire, Failsafe y Release Version, tienen que configurarlo para que usen al menos estas versiones que yo tengo en el slide. Las versiones anteriores, por su dependencia de bibliotecas que manipulan bytecode, no es posible ejecutarlas en Java 11. Entonces, siguiente en el algoritmo, chequen que cada una de estas versiones estén en su proyecto. Una de las cosas que les va a causar bastante duda es si están utilizando Java EE o Spring, especialmente con módulos un poco más establecidos como el que les comentaba de SOAP. Sucede que a partir de la versión 11 de Java se introdujo una característica en la Java Virtual Machine, que de hecho es una característica para eliminar código legacy. Cuando Oracle liberó la propiedad intelectual de Java, tenía que sacarlo de la máquina virtual de Java. Entonces, a partir de Java 11, módulos como SOAP, como Commons Annotations, que originalmente se pensaron para Java EE, ya no vienen dentro de la máquina virtual de Java. Se marcaron como deprecated en Java 9 y a partir de 11 ya no los van a encontrar dentro de la JVM. Ahora, ¿cuál es la implicación? El ecosistema de Java ya avanzó y afortunadamente el proceso de transición desde Java EE hasta Jakarta EE ya dio sus primeros éxitos. Entonces, esta es una captura de las diferentes implementaciones del nuevo estándar de Jakarta EE y vienen más en camino. WebLogic se comprometió a que también se va a implementar sobre Jakarta EE. Y todos estos application servers como Glassfish, JBoss, OpenLiberty de IBM, Payara y algunos otros chinos que nunca he usado, para serles franco, como Primeton o AppleSeq, ya son implementaciones completas de Jakarta EE, lo que significa que ya pueden utilizar los paquetes de Jakarta, pero para correrlos sobre una máquina virtual 11 y si tienen un módulo legacy que antes estaba en la máquina virtual de Java, deben incluirlos en su proyecto. ¿Cuáles son estos módulos? El primero es, si su código dependía de Javax Activation, lo van a encontrar en Maven Central como Jakarta Activation. Los módulos son intercambiables, entonces, con que lo coloquen como dependencia en sus archivos empacados, ustedes pueden ejecutar Jakarta Activation.
Si tienen Corva, nuevamente, Corva que en paz descanse. Nadie se comprometió a darle mantenimiento a los módulos de Corva y probablemente no lo vayan a seguir manteniendo. Entonces, mi consejo ahí es quédense en 8 y contraten un soporte con un tercero para que les sigas dando mantenimiento a la máquina virtual de Java. En el caso de JAX-B, que probablemente le interesa a muchos, porque es el procesador de XML dentro de la JVM, este también se eliminó de la máquina virtual de Java. Pero para que vuelva a funcionar en sus proyectos, ustedes lo tienen que agregar como dependencia. Pueden utilizar la dependencia de Jakarta, pero además de eso necesitan un runtime o biblioteca de implementación. Entonces, generalmente nosotros programamos contra la biblioteca, pero implementamos o necesitamos que el código fuente esté en una biblioteca. Entonces necesitan incluir ambas dependencias. Y es más o menos el mismo problema con JAX-WS. Uno de los módulos que yo considero más importantes en proyectos empresariales, porque este es el que nos provee el soporte para SOAP. Entonces, si tienen servicios web en SOAP, ya sea que los generen con Axis o los generen directamente con la JVM, el paquete Java XML Web Service desapareció. Pero al igual que con JAX-B, yo tengo que implementar el API y tengo que agregar a mi proyecto un runtime, que en este caso la implementación de referencia también se encuentra en Maven Central. Entonces, generalmente cuando ustedes intentan compilar un proyecto con SOAP, que es algo que a mí me ha pasado en múltiples opciones, me dicen es que SOAP ya no funciona en Java 11. Oracle marcó como deprecated SOAP y ya no lo utilizan. Cuando lo correcto o la afirmación correcta es Oracle liberó el código de todo lo que correspondía a Java EE, lo entregó su propiedad intelectual a Eclipse y además de eso liberó las implementaciones de referencia y como ahora son software libre, nada evita que ustedes lo incluyan dentro de sus proyectos. Y por último, Commons Annotations, que suelen ser anotaciones como los ciclos de vida que ustedes tienen en sus Enterprise Java Beans o sus componentes en CDI, también ya se encuentra dentro de Jakarta Annotations API. Entonces, esto probablemente sea lo que más les lleve tiempo porque primero tienen que identificar si su proyecto compila y si compila, si va a correr sobre la máquina virtual de Java 11. Aprovecho para hacer una pausa y les recuerdo que todas las preguntas las pueden ir colocando en el Q&A. Posteriormente, en el caso de los IDEs, de nuevo les hacía énfasis en que uno de los problemas es que hay gente que se casa, o digámoslo así, o no quiere tomarse el tiempo de actualizar su IDE. Pero tanto Eclipse como NetBeans, como IntelliJ IDEA y Visual Studio Code ya tienen compatibilidad con Java 11. El único problema suele ser que una cosa es el IDE, que suele ser controlado por los creadores del IDE, y otra los plugins. Porque los plugins llevan el ciclo de vida que llevan los productos. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, todavía pasaba con Glassfish. Si ustedes querían ejecutar NetBeans sobre Java 11, funcionaba perfectamente. Eclipse sobre Java 11 funcionaba perfectamente. Pero cuando le colocaban el plugin de Glassfish o el plugin de WebLogic o cosas un poco más legacy como IceFaces, no funcionaba. Porque a pesar de que el IDE estaba listo, la biblioteca o el plugin todavía no estaba listo. Actualmente ya funciona el plugin de WebLogic, el de Glassfish ya funciona o pueden utilizar la implementación alternativa de Payara. Y en el caso de IceFaces también ya tienen un nuevo plugin compatible con Java 11, solo que debe de ser una actualización en conjunto desde VM, bibliotecas, entorno de desarrollo y los plugins que tengan en su entorno de desarrollo. En el caso de JavaFX, JavaFX es un módulo independiente del JDK y es compatible con casi todos los JPMS y casi todos usan una compilación de una empresa que se ubica en Europa, que es Gluon. Ellos toman el código del proyecto JavaFX, que ahora es OpenJFX, y lo compilan, lo suben a Maven Central y con que lo incluyan dentro de sus proyectos, nuevamente vuelven a tener ustedes soporte para JavaFX. Entonces JavaFX no murió, solo si lo quieren ver así para fines prácticos, solo se hizo más libre. Ahora bien, para cerrar la parte de preguntas y darles una pequeña demostración de cómo se ve este proceso ya en el código, la pregunta final sería ¿cuál Java necesito?
En el momento que Oracle cambió los términos de la licencia, dijo, todo bien, yo voy a liberar todo mi código, pero quien quiera utilizar la máquina virtual de Oracle paga soporte, se dio una liberación en el ecosistema. Y muchas personas, incluida la misma Oracle, empezaron a presentar sus propias versiones del proyecto OpenJDK. Entonces, así como Oracle tiene su versión comercial que es Hotspot, también tiene su versión libre que es Oracle OpenJDK. Red Hat tiene la suya, IBM tiene la suya, SAP tiene la suya, Amazon tiene la suya, Azul Systems tiene la suya y, por supuesto, su versión de Linux, donde la instalan directamente de los repositorios, también tiene la suya. ¿Qué tienen todas estas en común? Son derivados del mismo proyecto open source y a la larga son compilaciones con diferente código, diferentes preconfiguraciones, pero el bytecode en Java es compatible o intercambiable hasta cierto punto entre una VM y otra. Entonces, aquí van a tener dos panoramas. Si ustedes utilizan un servidor de aplicaciones comercial, como en el caso de Oracle WebLogic o en el caso de IBM WebSphere o incluso NetWeaver en SAP para correr SAP Business One, por contrato, ustedes están obligados a utilizar la máquina virtual de Java de Oracle en el caso de WebLogic, de IBM en el caso de WebSphere y de SAP en el caso de NetWeaver, lo cual no es del todo malo porque cuando ya están pagando por soporte por el producto, ya va incluido el costo de soporte de la máquina virtual de Java. Y en el caso de Red Hat, por ejemplo, si ustedes tienen instalaciones de Red Hat Enterprise Linux, dentro de los repositorios de Red Hat ya encuentran compilaciones de OpenJDK, tanto para versión Java 8 como para versión Java 11. Pero para recibir actualizaciones tienen que tener un soporte de contrato con Red Hat. Y si quisieran utilizar Oracle Linux, por ejemplo, es más o menos la misma situación. Pueden utilizar el OpenJDK en los repos o hacer una instalación independiente de Hotspot. Pero si su aplicación no requiere soporte porque no es tan crítica, probablemente pueden tomar el camino de algunos otros Javas. Entonces, probablemente el Java más importante hoy en día sea Adopt OpenJDK, que es un proyecto independiente que recibe cierto soporte de IBM, pero en esencia ellos se dedican a compilar máquinas virtuales de Java para distintas arquitecturas, distintos sistemas operativos. Amazon dentro de AWS promueve su máquina virtual de Java, que es correcto, y Azul Systems, que ya se encargaba de hacer máquinas virtuales de Java, hizo un acuerdo con Microsoft para que cuando utilizan Java en Azure, les recomiendan utilizar Azul Zulu, que es otra compilación de OpenJDK. Entonces, ¿cuál Java necesitan utilizar? El que deban utilizar por contrato o el que ustedes tengan la garantía de que bajo sus niveles de criticidad les va a funcionar bien. Lo importante es que si programan Java 11 en Adopt OpenJDK, seguramente va a correr en Hotspot y si compilan de Hotspot, seguramente corre en el OpenJDK de Red Hat, porque al final son distribuciones del mismo proyecto. Ahora bien, en el caso de que nosotros querramos tener varias JVMs en producción, porque tenemos aplicaciones que no se pueden actualizar, mi recomendación sería la siguiente. En el caso de Linux, la forma más fácil de tener múltiples aplicaciones con distintas VMs es utilizar Docker. Empaquen sus aplicaciones en Docker. Pero si Docker no es una opción por sus entornos, tanto Red Hat Enterprise Linux como Oracle Linux o distribuciones más comunitarias como Debian y Gentoo les permiten tener versiones distintas de Java en paralelo, lo que significa que pueden tener instalado Java 8 y también Java 11 en el mismo sistema. Mientras que en el caso de Windows, nuevamente tienen que utilizar Docker. Si utilizan Windows Server, probablemente ya tienen soporte con Hyper-V, entonces ya funciona bien Docker. Y en el caso de entornos de desarrollo, esto tiene una limitante. Si desarrollan sobre Windows no profesional, el que anteriormente era Windows Home, no tienen licencia para Hyper-V, entonces Docker no les va a funcionar muy bien. Pero las pueden gestionar también con variables de entorno, scripts en PowerShell o scripts en BAT. Y recuerden que al final todo esto se puede gestionar, solo lo que tenemos que decidir es qué tan difícil es gestionar o no nuestra implementación. Bueno, entonces, de nuevo, les recuerdo, si tienen alguna duda, manifestarla en el chat. En este momento les voy a dar una demostración práctica. Es un proyecto pequeñito que yo he preparado para mostrarles las implicaciones de tener o no
la máquina virtual de Java configurada. Entonces voy a cambiar de ventana. ¿Lo, Víctor? ¿Sí? Ah, ya, perdón. Se ha ido el sonido. Adelante. Sí. Ok, solo me confirma si se ve mi pantalla. Sí, se ve bien, Víctor. Ok. Bueno, entonces, este proyecto, voy a pasar a modo presentación. Este proyecto lo van a encontrar disponible en mi GitHub. Para ponerlos en contexto, yo utilizo Git para tener distintas versiones del mismo proyecto. Entonces, en este momento yo tengo 3 commits. Los commits son los siguientes. En el primer commit yo tengo una versión compatible con Java 8 para posteriormente hacer un diferencial compatible con Java 11 y por último agrego soporte a Docker para llevarme este proyecto legacy que se ejecuta sobre un application server a la nube utilizando Docker y un orquestador dentro de Oracle Cloud. Entonces voy a proceder a mostrarles las diferencias y en qué va a radicar si el proyecto compila o no. Entonces voy a primero a pasar a la versión implementada con Java 8. En este momento, en mi terminal, yo tengo una instalación de OpenJDK compatible con Java 11, específicamente la versión 11.0.5. En esta versión, si yo intento compilar el proyecto utilizando Maven, obtendría un error. Específicamente que no tengo un módulo en particular. Les voy a explicar cuál es el módulo. Entonces, este es un error clásico en el momento que están intentando actualizar su proyecto. El proyecto empieza a compilar y obtengo un error. Mi error es que dentro del proyecto tengo un web service y este web service y cada una de sus clases depende de la existencia de los módulos de Java EE. Pero como estoy utilizando una máquina virtual actualizada, estos módulos no existen más. Entonces, en esta shell, utilizando JEM, yo puedo ver todas las versiones de Java disponibles en mi sistema. Y en este momento voy a utilizar la versión 1.8.0.211. Regresé hacia una versión de Java anterior. Verifico la versión y actualmente estoy utilizando versión de Java 1.8, específicamente la compilación de Oracle, Java Hotspot. Ahora, ¿con qué objetivo hice esto? En el momento que yo intento nuevamente compilar el proyecto y a pesar de que ya tengo los módulos de Java 8, el proyecto vuelve a fallar. ¿Por qué es que falla? Hay un parámetro que está bastante, digámoslo así, refundido en la documentación de Maven, y es que aunque ustedes tengan configurado con variables de entorno el Java que tienen en la shell, Maven siempre se va a ver forzado a utilizar la última versión en el sistema. Y yo puedo sobreescribir este comportamiento viendo el valor de Java Home, que de momento está limpio. Entonces, yo voy a reescribir el comportamiento de Java Home y digo que Java Home se va a ubicar en Library, Java Virtual Machines, la versión 1.8 de Java, específicamente Home. Nuevamente verifico el valor de Java Home y ahora sí, tanto mi shell como mi Java Home están apuntando a Java 8, lo que implica que si intento compilar este programa, ahora sí debería de funcionar. ¿Por qué les muestro esto o por qué ahora parece tan fácil? Como yo estoy utilizando y ya sé cuáles son los problemas que me voy a encontrar, un problema que para mí era bastante simple, pero me llevó mucho tiempo entender, es precisamente esto, que tienen que hacer match la máquina virtual que ustedes utilicen con la configuración de Maven que ustedes utilicen
y el proyecto como tal que ustedes utilicen. Les voy a mostrar entonces la funcionalidad del proyecto. El proyecto es un web service autogenerado que se comunica al Banco de Guatemala. Entonces, utilizando la línea de comandos de Java, yo me conecté, descargué el WSDL del Banco de Guatemala y puedo consultar el tipo de cambio del día. Entonces, es un web service relativamente simple, pero no deja de ser un web service SOAP que probablemente se iba a perder en el momento de hacer la actualización. Y este, a su vez, yo lo expongo a través de una API en REST, específicamente Vanguard Controller. Entonces, cuando yo llame a diagonal REST, diagonal Vanguard, se va a ejecutar una consulta al web service y si el banco no se cae mientras estoy haciendo la presentación, debería de poder ver el tipo de cambio de quetzal a dólar. Si no funciona, igual tengo un hola mundo. Y esto entonces lo voy a ejecutar como se ejecutaría tradicionalmente sobre un application server. Vamos a salir del modo presentación. Entonces, yo en este momento tengo configurado Payara Application Server. Y en el caso de Payara, mi servidor de aplicaciones se está ejecutando sobre Java 11, por lo que tampoco tiene los módulos de Corva. Yo debería de detenerlo, editar mi configuración y de Java 11 regresar a Java 8 para comprobar su funcionalidad. Por último, y no menos importante, actualmente el proyecto solo tiene dos dependencias. MicroProfile, que fue el que ustedes estuvieron viendo en la charla de César, los que entraron anteriormente, que es un estándar para creación de APIs enfocadas en los problemas de microservicios, y la versión 8 de Java EE. Entonces, yo espero que el servidor de aplicaciones tenga todas mis dependencias, incluidas las dependencias de Corva, para que este proyecto funcione, por lo que vamos a probar ejecutarlo. Esto va a llevar unos segundos para ejecutarse y lo que yo esperaría es el proyecto como lo tienen ahora, un proyecto con la única dependencia en Java EE sobre una máquina virtual 8 y esta máquina virtual 8 funciona y en este momento el servidor de aplicaciones falla porque estoy haciendo un match con un proyecto que estaba desplegado anteriormente con Java 11. Entonces, preveyendo esa situación, este proyecto también lo tengo en versión microservicios. Entonces, yo voy a utilizar mi versión compilada y digo que tengo mi demo microbundle de Java 11 y que busque su propio puerto HTTP. Entonces, en lugar de desplegarlo en un servidor de aplicaciones que está fallando por el mismatch de las máquinas virtuales de Java, yo vengo, lo empaqueto como un FATJAR y ejecuto mi application server con la máquina virtual 8 y el código de nivel 8. Esperaría que en el momento que el servidor de aplicaciones levante y despliegue la ejecución, yo tengo ya disponibles los endpoints con la información del Banco de Guatemala. Entonces, cambio de pantalla. Si yo voy, por ejemplo, a localhost 8080, en este momento ya está desplegada mi aplicación. Entonces, yo digo demo Java 11 REST hello. Sin el demo Java 11 porque es un microservicio. REST hello. Me responde con un hola mundo. Y si consulto al Vanguard, en la cadena de responsabilidad, mi servicio escrito en Java 8, con módulos en la máquina virtual de Java en 8, compilado para Java 8, se comunicó. Ahora, ¿cuál sería entonces el proceso de upgrade? Obviamente esto lo tendríamos que programar, pero en una terminal independiente, yo ya tengo todo listo con Java 11. En este momento en mi sistema, o al menos en esta terminal, yo no tengo un valor para Java Home, lo que implica que Maven se va a ejecutar con la última versión de Java disponible en mi sistema.
y vamos a reiniciar el repositorio para mostrarles cuáles fueron los cambios para que este proyecto sea compatible con Java 11. El primero de los cambios, y tal vez el más importante, es el siguiente. Dentro de la definición del proyecto, yo me vi forzado a actualizar el nivel de código aceptado y soportado por el compilador de Maven, tanto en el código de origen y en el código de destino. Lo subí e hice el upgrade a Java 11, lo que significa que a nivel de lenguaje soporto Java 11. Luego de eso, como yo estoy haciendo una actualización, la dependencia sobre Java EE, yo la reemplacé por la dependencia en Jakarta EE. Para fines prácticos son intercambiables, entonces independientemente si en su proyecto está la dependencia en Java EE o Jakarta EE, este proyecto ya está preparado por lo menos para el futuro productivo de Java EE8 y Jakarta EE8. Sin embargo, como los módulos de Corva desaparecieron de la JVM, entonces sí, yo me vi obligado a agregar las dependencias. Y así como desapareció Corva, desaparecieron web services, entonces volver a darle soporte a mi proyecto para web service es un proceso de 2 pasos. Implica agregar el API, la cual tiene todas las interfaces y dependencias sobre las cuales programo el web service. Y también tengo que agregar la implementación, que en este caso la implementación de referencia de JAX-WS es JAX-WS RT y la estoy descargando desde Maven Central. Entonces, simplemente no está en la JVM, pero cuando Oracle liberó el código, me permitió incluirlo en mis proyectos. Y además de esto, agrego la implementación de referencia de JAX-WS. Estos fueron los cambios. Tomé un proyecto en Java 8, me di cuenta que no iba a funcionar porque tiene módulos de Java 8, lo subí a 11, le agrego las dependencias faltantes, me aseguro que todas las dependencias estén actualizadas y por último lo que me falta probar es si ahora sí compila. Entonces vamos a probar la compilación. Abrimos mi terminal. Nuevamente aquí estoy en Java 11. Todo bien. Entonces vengo yo con MVN Clean Package y voy a activar el perfil de microservicios porque ya me di cuenta que el servidor de aplicaciones no está funcionando muy bien. Y digo que quiero la versión de Payara Micro. Entonces, una vez agrego las dependencias faltantes, mi web service legacy desarrollado en los años 2000 no debería de tener inconvenientes para funcionar. Entonces, se empieza a empacar mi aplicación y mientras tanto doy de baja la versión en Java 8. Ahora, ¿qué sería interesante? Podemos agregar un parámetro adicional al código en el cual veamos hacia qué máquina virtual estoy apuntando. Entonces, dentro de Java Home voy a inyectar un valor desde el entorno utilizando las APIs de MicroProfile y digo que la propiedad que quiero inyectar es la variable de entorno Java Home. La voy a leer a partir del entorno y si no la encuentra, digo que el default value es la casa de Java. Y mi propiedad está representada por una propiedad de string Java Home. Como ya estoy utilizando Java 11 y MicroProfile, yo podría decir entonces Hello World desde el valor de Java Home leído desde el entorno del sistema operativo. Si esta aplicación funciona y si yo lo ejecuto sobre una máquina virtual de Java 11, en el momento que yo publique la aplicación, debería decirme Hello World desde una de mis instalaciones de Java 11, por lo que la despliego. Entonces decimos Java-jar target demo Java 11 microbundle y autobind HTTP. Se me falta un espacio. Entonces, esto va a llevar unos minutitos. Ahora, el arranque en general suele ser un poco más rápido en Java 11, porque a partir de la presentación de nuevas versiones de Java, tradicionalmente
los application servers aprovechan la máquina virtual de Java y la máquina virtual de Java como tal mejora el desempeño de la aplicación. Acá hay una pregunta, la voy a contestar de una vez en lo que esto inicia. Cris Carolina Milano pregunta, ¿esto aplicaría para migrar de Java 7 a la versión 11? La respuesta es sí. Diferencias prácticas entre Java 7 y Java 8 básicamente fueron la implementación de programación funcional y lambdas, pero el sistema de módulos y de la JVM era el mismo. Pero de Java 8 a Java 11, que en realidad es Java 8 a Java 9, fue la desaparición de Some Misc Unsafe, lo que implicó que ahora mis módulos de Java EE están por fuera y me veo forzado a actualizar todas las dependencias. Entonces, en esta nueva versión, vuelvo a consultar y digo, primero vamos a probar el hola. Y ahora me dice Hello World desde la instalación de Java 11 disponible en mi computadora. Y si voy en lugar de Hello a Vanguard, que sería mi consulta al Banco de Guatemala, si todo está bien y el web service responde, en este momento obtengo el tipo de cambio. Yo sé que el ejemplo es hasta cierto punto burdo, pero vean todo lo que yo tuve que hacer para que el proyecto funcione en la JVM 11. Recapitulando, para ir cerrando, verificar las dependencias que tenga las últimas versiones, que mi runtime sea compatible con Java 11, que dentro de mi sistema Maven apunte a Java 11 y al momento que ejecute esté en Java 11. Y por último, que en el momento que yo tengo Java 11, pueda utilizarlo y leer las variables de entorno. Entonces, con esto garantizo que mi movimiento de máquina virtual de Java desde 8 hasta 11 fue relativamente transparente, siempre y cuando tuviera el cuidado en cada uno de los ítems que vimos en la presentación. Por último, entonces, ¿cómo sería un desarrollo moderno? Para fines prácticos, en este momento, yo lo que estoy haciendo es crear un FATJAR que voy a ejecutar desde la línea de comandos. Pero lo ideal es que mi aplicación yo no la despliegue a través de Java como tal y servidores de aplicaciones, sino que dependiendo la complejidad de mi entorno, yo la pudiera, por ejemplo, desplegar en Docker. Entonces yo podría hacer un Docker build con el archivo de definición que yo tengo en pantalla, -t. Vamos a crear la imagen demo Java 11 en la versión 11.1. Y luego les voy a explicar por qué el punto 1. Entonces, la mayoría de servidores de aplicaciones modernos hoy en día asumen que ustedes van a utilizar algún tipo de orquestación y de containers. Entonces, servidores que tradicionalmente ustedes instalaban directamente en el sistema operativo como WebLogic, Payara, Glassfish, JBoss, ya tienen versiones tanto micro como completas para desplegar su aplicación utilizando containers. Entonces yo en este momento preparé una imagen y la imagen se denomina Demo Java 11 11.1. Y si veo las imágenes en mi sistema, la versión de Demo Java 11 ya se encuentra disponible para que, por ejemplo, yo la comparta. Lo que voy a hacer en este momento. Entonces digo Docker build, y en lugar de Docker build, Docker push, y yo ya tengo configurada mi infraestructura para que pueda subir las imágenes de Docker desde mi computadora. Entonces voy a pausar unos segundos porque aquí puede que se corte mi voz porque voy a subir algunos megas. Ok, en este momento, aprovechando que los servidores de aplicaciones modernos ya tienen disponibles imágenes en Docker, mi compilación con Java 11, utilizando como base Payara Micro 220.4 que salió la semana pasada y la máquina virtual de Java 11 dentro de la imagen, la acabo de subir a mi repositorio de imágenes, por lo que me faltaría es probarla, por ejemplo, dentro de Oracle Cloud. Entonces, la idea general en el momento que ustedes utilizan Oracle Cloud es que
diferentes esquemas de despliegue van a ser compatibles con su aplicación. Yo, por ejemplo, para demostración, suelo utilizar no Docker directamente, sino orquestación a través de Kubernetes. A través de Swarm, como voy a hacerlo el día de hoy. Entonces, vamos a esperar que reciba los comandos. Les voy a mostrar entonces el contenido de definición de mi infraestructura. Dentro de mi infraestructura definida a través de YAML, yo tengo dos computadoras. Tengo el demo Java 11, que salió a partir de la imagen Tuxtor Demo Java 11, y la subo a la imagen 11.1, que es la que acabo de crear. Para acompañar esta infraestructura en un despliegue empresarial, tradicionalmente solemos colocar un balanceador de carga enfrente. Entonces, nada evita que lo coloque. Vamos a utilizar entonces Docker Compose para manipular el swarm de microservicios. Limpio todo. Entonces estoy deteniendo las versiones anteriores que probé hace 5 minutos antes de iniciar la charla. Y nuevamente reconstruyo mi infraestructura utilizando como base la imagen de Docker que acabo de subir en el repositorio. Entonces descarga desde mi registro de imágenes y arranca tanto un balanceador de carga implementado en Nginx, así como ahorita una instancia de mi demostración con Java 11, que fue la que compilé para mostrarles la demostración del día de hoy. Entonces solo está arrancando mi microservicio. No es tan micro como si utilizaran Quarkus o Helidon de Oracle, pero es lo suficientemente correcto para tomar una aplicación legacy implementada para Glassfish o Payara, empacarla, llevármela a la nube utilizando los recursos de Docker y orquestar su ejecución a través de distintos mecanismos. Está publicada, entonces si todo sale bien, en este momento yo entro a la versión en Oracle Cloud. Y la versión en Oracle Cloud, noten que está creada con una máquina virtual diferente. Entonces, dentro de Oracle Cloud, independientemente si yo uso hotspot o no, la infraestructura me da la posibilidad de migrar hacia la JVM de Zulu. Entonces, mi Hello World ya no se ejecuta en Adobe OpenJDK, sino se ejecuta en Zulu utilizando containers en Oracle Cloud. Y de hecho, ustedes pueden probar, si así lo desean, entrar a este servicio. Tenemos 77 personas, entonces si quieren, entren a esta siguiente URL, oc.vorosco.com, 2.4000, demo Java 11 Reds Hello, y esto ya está publicado en internet. Entonces, ustedes van a poder ver mi aplicación que arrancó en Java 8 con web services apuntando al Banco de Guatemala, ejecutándose en Java 11 en la nube con containers en Docker, utilizando los últimos recursos y las últimas tecnologías que tenemos disponibles. Entonces, acá, por ejemplo, el web service del Banco de Guatemala es un poco inestable y a veces tengo que colocar reglas adicionales de comunicación, lo cual ya me pasó en una presentación, por eso les hacía la advertencia. Pero el hello funcionó perfectamente, entonces realizamos la comunicación. Ok, entonces vamos a proceder al cierre de la charla. En resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Si yo me quiero llevar mi aplicación antigua, legacy, desde Java 8 y la quiero subir a lo último de lo último de lo último, primero debo de tener alguna motivación para hacerlo. En mi caso es que me mantengo al día con los ciclos de vida de actualización de Java y sobre todo porque yo trabajo en algunos entornos que son delicados. Entonces, es importante tener el soporte del fabricante en su máquina virtual de Java, sobre todo cuando hay errores de seguridad. Dentro de una infraestructura de nube como la de Oracle Cloud, ustedes tienen 3 niveles para desplegar su aplicación: un software as a service, un platform as a service o un infrastructure as a service. El que utilizamos en este momento fue un platform que yo preparé manualmente, pero sigue siendo platform con las siguientes características. Una forma clásica de preparar un platform hubiera sido que yo despliegue mi WAR en servidores autónomos. Específicamente Oracle Cloud soporta
un servidor Java, es Oracle, Oracle WebLogic, si su aplicación ya está pensada para WebLogic. Un segundo abordaje hubiera sido que despliegue manualmente los contenedores, pero un abordaje maduro como el que acabo de utilizar es que despliego el contenedor que acabo de compilar y orquesto a través de, en este caso, Docker Swarm, pero nada me hubiera evitado hacerlo a través de Rancher, Kubernetes o Mesos. ¿Por qué no lo hice en Kubernetes? Porque hay otras charlas enfocadas en eso y es un poco más complejo, entonces no me iba a alcanzar el tiempo. Entonces, en general, para esta demostración, yo utilicé una máquina virtual de Java desplegada en Oracle Cloud y como les decía, si probaron entrar a la URL, en este momento el servicio ya está corriendo en Oracle Cloud y ya lo pueden consultar. Entonces, así en menos de una hora, vimos las particularidades de actualizar aplicaciones y la pudimos desplegar en Oracle Cloud. Ahora, ¿por qué esto es importante o por qué vale la pena explorar nuevas versiones de Java? Generalmente, cada vez que yo tengo una versión nueva de Java, recibo mejoras en 3 frentes. En el lenguaje, las bibliotecas y APIs, y sobre todo, pero la más importante para performance, en la máquina virtual de Java. Y si hiciera un mapa conceptual, estas son las mejoras que resaltan en cada una de las versiones de Java. En Java 9 se introdujo los módulos, JShell, un nuevo cliente para HTTP2. En Java 10 ya tenemos inferencia de tipos. Class Data Sharing, que hace que nuestras aplicaciones arranquen más rápido si preparamos el caché. En Java 11 ya tengo String Methods, File Methods y ejecución directa de archivos Java. En Java 2 entró Switch Expressions, Java 13 Text Blocks y Java 14 Pattern Matching. Entonces, la próxima semana va a haber una presentación de Aurelio García, que él va a hablar más a detalle respecto a cada una de estas mejoras. Yo solo les voy a dejar una pequeña probadita. En el caso de Java 9, introdujo el cliente HTTP2, con el cual ustedes ya se pueden comunicar, pero probablemente el que a ustedes les está llamando la atención es Java 14. En Java 14, nosotros ya podemos, por ejemplo, crear records a partir de las propiedades de los usuarios y estos records son inmutables. Automáticamente me generan get, set, representación de toString y hashcode. Entonces, Java como lenguaje se está modernizando. Y ahora cada 6 meses nosotros estamos recibiendo nuevas actualizaciones del lenguaje. El problema es que no estamos actualizando proactivamente nuestras aplicaciones y caemos en un dilema. Yo antes escuchaba muchas críticas hacia Java que decían es que Java no se actualiza rápido, entonces otros lenguajes ya lo dejaron. Y hoy en día la crítica suele ser es que Java se actualiza muy rápido, entonces pestañeo y ya hay una nueva versión de Java. Java 14 sale ahorita Java 15 sale ahorita en septiembre, Java 16 sale en marzo del próximo año y Java 17 va a ser el próximo LTS. Entonces, el ciclo de lanzamientos de Java ahora es predecible cada 6 meses y la gente y sobre todo los proyectos comerciales suelen adoptar la versión LTS para dar soporte a sus implementaciones. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo. Esto tenía para compartirles el día de hoy. Acá les dejo mis contactos por si quieren seguir la conversación o si tienen alguna duda en particular. Sobre todo mi Twitter, que es donde más rápido respondo. Entonces, no sé si tienen alguna duda adicional. Había unas dudas, pero ya las contestaste, Víctor. Ok. Una era si se iba a compartir el contenido por YouTube. Y sí, esta presentación, como el resto de las del evento, están siendo grabadas y en días siguientes se van a publicar a través del canal de YouTube de LAOC. Y la otra pregunta que había, ya la contestaste, era lo de que si esto aplicaría para migrar de Java 1.7 a la versión 11, que eso también ya lo dijiste. Y no veo más preguntas ni tampoco comentarios en el chat. Bueno, hay un comentario de César Hernández que te manda saludos y también otra persona que te dice que el contenido estuvo muy bueno y listo. Así que, sin más, pues agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta presentación de Víctor Orozco. Gracias, Vic, por tu tiempo, por tu conocimiento. Y recuerden que estamos en el Oracle Groundbreakers Tour Latinoamérica. Recuerden que tenemos todavía más días. De hecho, apenas es el segundo. Estamos arrancando recién. Tomen en cuenta que hay forma de tener acceso a la nube de Oracle. De hecho, les voy a compartir rápidamente y con esto finalizamos. Recuerden que
existe un Always Free Tier que lo pueden consultar a través de este código QR y allí pueden tener acceso a cómputo de Oracle en la nube y podrían incluso pues, hacer algunos de los ejercicios que presentó Víctor, o si quieren hacer una prueba más extensiva, pueden igualmente tener esta prueba de 30 días, $300, y ahí también pues tendrán acceso a muchos más servicios, incluidos Oracle Kubernetes Engine, en donde podrían poner a prueba lo que compartió Víctor. Así que una vez más, Víctor, te agradecemos por tu participación. Gracias a la audiencia y hasta luego. Gracias. Gracias a todos y que pasen feliz día y disfruten la conferencia. Hasta luego.